Hola amigos, bienvenidos a otro podcast con Ana y Diego. Recuerden que en esta serie yo haré el papel de una profesora llamada Ana. Y yo haré el papel de un estudiante llamado Diego. En esta serie hablamos de temas de gramática y vocabulario. Estos podcasts también siguen el mismo orden como nuestro curso completo de español. Y no olviden activar los subtítulos en tu idioma nativo. Haz clic en el botón de subtítulos de abajo. Empecemos, amigos. Presente de indicativo. Ser. Hoy vamos a hablar de uno de los verbos más comunes y más importantes en el idioma español, el verbo ser. El verbo ser es tan importante porque te deja describir o definir qué es o cómo es algo o alguien. Sí, yo he aprendido que se usa una conjugación del verbo ser para hablar de características básicas que son permanentes, como la descripción física de una persona, su profesión, nacionalidad, etc. Exacto. Todas estas cosas son permanentes o por lo menos no cambian frecuentemente. No describen un estado, describen la persona o cosa en sí. Entonces, ahora que sabemos un poco más sobre cuándo usar el verbo ser, ¿puedes explicarnos un poco más sobre cómo usarlo? Bueno, la primera cosa que necesitamos saber es ¿quién es la persona de que hablamos? ¿Recuerdas nuestra lección de ayer sobre los pronombres personales? Pues recuerda que en el singular hay tres personas. La primera persona, yo, la segunda persona sería la forma tú y la tercera persona, o sea, usted, él y ella. Y cada una de estas personas tiene una forma correspondiente en el plural, es decir, nosotros, vosotros y ustedes, ellos, ellas. Y mirando a la tabla en el centro de la página, que tiene el título de ser, podemos ver claramente cuál forma de ser que debemos usar, dependiendo de la persona de quien hablamos. Yo puedo decir que yo soy alto y moreno, pero si hablamos de mi hermano, yo diría, él es alto y moreno. Y si estás hablando a un grupo de personas y todos tienen esas mismas características, puedes decir ustedes son bajos y rubios. ¿Entiendes? Creo que sí, Ana. Todo me queda muy claro. Para confirmar, podemos repasar las conjugaciones en orden. Yo digo el pronombre y tú contestas con la conjugación correcta de ser. Empecemos con la forma yo. Yo soy, Tú, eres, usted, él, ella, es, nosotros, somos, vosotros sois, y por fin ustedes, ellos, ellas. son. Muy bien, Diego. Es importante que entiendas cómo funciona una tabla de conjugación, como la que acabamos de ver. A lo largo de tus estudios de español verás mucho de este tipo de tabla. Entonces ya tenemos una base firme en qué construir. Entendemos qué es el verbo ser y cómo formar sus conjugaciones. Solo nos falta repasar sus usos específicos. Ya hablamos sobre el hecho que usamos ser para hablar de descripciones físicas, tal como soy alto y rubio. Pero también usamos ser para hablar de descripciones de personalidad. Tal como en el ejemplo, mi profesora es muy simpática y paciente, estas son características que son permanentes y que no van a cambiar frecuentemente. Continuando a número 3,
debajo del título ¿Cuándo usar ser?, dice que lo usamos para hablar de la profesión de alguien. Por ejemplo, si yo dijera, mi papá es ingeniero, fíjate que no usamos el artículo indefinido después de la conjugación ser. Cuando hablamos de la profesión de alguien, sería incorrecto decir, mi papá es un ingeniero. Es simplemente, mi papá es ingeniero. También parece que usamos ser con posesión. Exacto, como en el ejemplo, el libro es mío. Y con nacionalidad, Un ejemplo hablando de nacionalidad sería, ¿ustedes son venezolanos o colombianos? La nacionalidad es algo que no cambia y por lo tanto usamos ser. y si queremos decir qué hora es, Diríamos, son las 10 de la noche o es la 1 de la mañana. En otros capítulos hablaremos más sobre cómo decir la hora. y nuestros últimos dos usos de ser son para hablar de cualidades naturales o la religión de alguien. Como los ejemplos, él es un hombre y nosotros somos católicos. Y para terminar la lección de hoy, si queremos hablar de una característica que alguien o algo no tiene, simplemente ponemos la palabra no antes de la conjugación de ser. Ana, ahora que mencionas eso, tengo que confesar algo a nuestros oyentes. ¿Qué sería eso, Diego? Es que no soy alto ni moreno. Yo soy bajo y rubio. Pues sin importar altura o color, usaste ser muy bien, Diego, y creo que eso es lo importante de hoy. Felicitaciones.